Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde te conectas. Gracias por estar aquí con nosotros como cada miércoles presentando una nueva masterclass y un nuevo tema de mucha utilidad tanto a nivel personal como profesional. Soy Raiza Castillo, su moderadora en la noche de hoy. Me presento como madre, esposa, amiga. Soy cofundadora de MOR Latinoamérica. Soy también coordinadora de capacitación en mi país, República Dominicana, a través de Adopen ONG y miembro activo del GSL Network. La masterclass de hoy es interacción multigeneracional, retos y oportunidades. En este masterclass, algunos de los puntos que vamos a abordar son diferentes tipos de motivación entre generaciones, estilos de comunicación y manejo de tecnología. De nuestra invitada, ella es Jetsi Rodríguez Pérez, es licenciada en Economía y Administración de Empresas, lleva varios años de experiencia en logística y abastecimiento con empresas globales. También es colaboradora de Latin Urge y miembro de MOR Latinoamérica. MOR Latinoamérica, por si no nos conocen, es una ONG educativa registrada en los Estados Unidos que opera de manera virtual. Nuestras siglas significan M de Mindfulness, O de Oportunidades, R de Resiliencia y E de Equidad. Puedes también encontrarnos en las diversas plataformas y redes sociales que tenemos como Instagram, Facebook y nuestra página web www.more2020.org. El objetivo de MOR siempre en cada presentación es que lo que aprendas en nuestras actividades lo puedas aplicar y sobre todo compartir. Siempre agradecemos a nuestros socios y colaboradores que nos ayudan a poder llegar y compartir nuestras actividades. Adopen ONG en República Dominicana, GSL Network en Estados Unidos, JUP en México, Veracruz y también la Universidad Innova de Veracruz. También tenemos la opción de los certificados digitales de participación, donde podrás optar por su compra al finalizar las ponencias de nuestras masterclass por la suma de $5.99 o su equivalente en tu moneda local. Así también, si ya viste algún otro masterclass anteriormente y no pudiste acceder al certificado, puedes hacerlo ingresando en nuestra página web o en este link que encontrarás en nuestro enlace del perfil de Instagram. Y ya sí, vamos a entrar de lleno con nuestro tema de hoy, interacción multigeneracional, retos y oportunidades. Bienvenida, Jetsi, ya la plataforma es tuya. Muchas gracias, Raiza. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias a todos los que se toman este rato de su vida para tomar este masterclass el día de hoy. Estoy muy agradecida con MOR por proveerme este espacio y poderlo compartir con todos ustedes. Si esta es tu primera vez tomando un masterclass con MOR, o si usualmente te conectas cada miércoles, te damos la bienvenida. Y esperamos que te lleves por lo menos un poquito más de conocimiento sobre este tema y que lo puedas aplicar a tu vida diaria. Hoy aprenderemos los retos y las oportunidades de la convivencia multigeneracional, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. Pero primero, déjenme presentarme. Como Raiza lo comunicó, soy licenciada en Economía y Administración de Empresas. Me gradué de la Universidad de Ursinus en Collegeville, Pensilvania. Tengo varios años de experiencia con organizaciones globales. Desde hace 10 años trabajo con FMC. Es una compañía química que me dio la oportunidad de colaborar en proyectos de integración en sistemas. Y actualmente soy gerente del Departamento de Migración de Datos.
Esta compañía tiene sede en Filadelfia, Pensilvania. Pero esa es mi presentación profesional. ¿Qué es lo que más me motiva como persona? Lo que más me motiva es poder aportar a mi comunidad. Ser voluntario en cualquier organización me enriquece. Traer conciencia de la importancia de los hispanos en los Estados Unidos, así como promover la equidad de género, sobre todo en los ambientes multigeneracionales, es mi pasión. Por eso, hoy los invito a que compartan conmigo esta hora. Vamos a hacer un ejercicio y tratar de hacer esta presentación lo más interactiva posible. Veamos. En este masterclass, conforme vaya yo presentándome a mi nivel personal, les pediré que si encuentran algo en común conmigo, lo vayan comentando en el chat. Como pueden ver, soy mexicana, pero también americana. Si tú eres mexicano o americano, por favor, coméntalo en el chat. Soy originaria de la Ciudad de México. ¿Alguien de la Ciudad de México por el día de hoy aquí? Actualmente, como les comuniqué, vivo en Filadelfia. Mi inspiración son mi abuela materna, mi madre y mi hermana menor, la última que vive en la ciudad de Monterrey. ¿Alguien de la ciudad de Monterrey el día de hoy? Buenas noches. Muy bien, mexicanas de la Ciudad de México. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Así como les dije de mi inspiración, para mi orgullo tengo un fabuloso esposo, un hijo de 14 años y mi orgullo también es mi hermano mayor, este último viviendo en la ciudad de Tokio, Japón. Así que como verán, soy el sándwich de los hermanos. Si eres el sándwich también de tu familia, por favor, coméntalo en los comentarios. Qué bien. Como verán, mi entorno es un poco diverso, no solo por países. Tuve la gran fortuna de, al emigrar de Estados Unidos, tener la fortuna de tener una familia americana con 2 hijas naturales y 2 hijas adoptivas. No solo eso, sino también tengo un sobrino con necesidades especiales. Así es que si alguien en tu familia tiene una necesidad especial y tienes un miembro de ellos tanto en la casa o en el trabajo, por favor también coméntalo. Qué bien, qué bien. Veo mucha gente que tiene también varios hijos de 14 años. Muy bien. Bueno, ahora todas estas cosas que encontraste en común conmigo, por favor, toma nota de ellas, porque más adelante voy a tratar de ver si podemos intentar colaborar más adelante. ¿Cuántas generaciones encuentras realmente en tu lugar de trabajo o en tu hogar? Por favor, usa el chat y dime cuántas tienen en su casa o en su trabajo. Yo te puedo decir que en mi casa tenemos 3 generaciones. Desde el 2008 se ha incrementado el número de generaciones que viven en un mismo hogar, llegando hasta ver 4 generaciones conviviendo bajo el mismo techo. Inclusive hasta 2 generaciones adultas. ¿Y quién no tiene, por ejemplo, un abuelo y un nieto viviendo bajo el mismo techo? Pero bueno, la interacción generacional no solo ha cambiado en la casa, también en nuestro lugar de trabajo. Así es que a medida que el tiempo pasa y la gente escoge jubilarse más tarde, vemos que las trayectorias profesionales son diferentes ahora y que las organizaciones también tienen por primera vez en la historia 5 generaciones diferentes trabajando codo a codo en un mismo lugar. Pero ¿qué pasa? Esta diversidad generacional trae consigo diferentes estilos de comunicación. Como Raiza lo comentó, hoy veremos qué los motiva, cuáles son sus percepciones y sus personalidades.
Pero entendamos las características de cada generación primero y veamos a cuál perteneces tú. Conforme vaya presentando las generaciones, por favor comenta en el chat a cuál perteneces. ¿Cómo identificamos a estas diferentes generaciones? La primera es la generación silenciosa, o también conocida como la tradicional. Así es que si naciste entre 1930 o 1949, tú perteneces a ella. Pero le siguen los muy conocidos baby boomers. Mucha gente joven piensa que siempre todos pertenecen a la generación baby boomer cuando se refieren a una generación adulta. Pero así como te enseño, hay dos diferentes generaciones. Estos baby boomers nacieron entre 1950 y 1963. La gran mayoría de sus hijos pertenecen a la generación X. Y estos son los nacidos entre 1964 y 1979. ¿Alguien de la generación X? Veo varios ahí de la generación X. Perfecto. Y bueno, ¿cómo no conocer a los millennials? ¿Cierto? Son los nacidos entre 1981 y 1993. Pero, ¿sabíamos que tenemos una generación Z? Que también se le conoce como generación Edge o generación iGen. Pues estos últimos son los que realmente se han incorporado en el mercado laboral en estos últimos años. Pero para construir una armonía y efectividad en la convivencia entre generaciones, es importante entender qué motiva a cada una y cuáles son sus características. Vamos a ver qué los motiva. En la generación silenciosa, son extremadamente leales. Se habrán dado cuenta que ellos no cambian de trabajo con frecuencia, porque ellos creen que sus carreras tienen que ser de por vida. Son muy trabajadores, pero les cuesta encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Eligen vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Son muy disciplinados, pero muy líderes. Sí, son líderes por naturaleza. Aunque son muy abnegados y dedicados, no confundamos. Ellos exigen que sus empleadores los aprecien, los cuiden y les muestren bastante respeto. Así es que poseen un sentido de responsabilidad alta y dedican mucho tiempo a su familia. Los baby boomers también respetan las estructuras corporativas, pero ponen como prioridad la reputación de su empleador. Para ellos, lo que valoran es la antigüedad de cada corporación. ¿Cuántos años tiene la corporación, la organización? ¿Cuántos trabajadores? ¿Y qué giro tienen? Tienden a desarrollar una carrera también dentro de una misma compañía. Estos se encuentran porque tienen una solvencia económica. Ellos aprecian mucho la estabilidad. Si recordarán, ellos son los llamados generadores de hábitos de compra. Son los primeros que tienen un poder adquisitivo bastante fuerte. Pero, ¿qué tal? Son los inmigrantes digitales. Estoy seguro que al convivir con ellos entre generaciones nuevas y más adultas, han encontrado esto. Son los nuevos inmigrantes en nuestra era digital. Para ellos, el uso de tecnologías es un poco limitado, similar a los de la generación silenciosa. Pero son muy productivos y, sobre todo, optimistas. Compensan su aversión al riesgo con la innovación. Tienen gran capacidad de trabajo y sacrificio. Pero, ¿qué pasa con la generación X? Empezamos a ver un cambio. Aceptan las órdenes de jerarquía en las organizaciones generalmente, pero empezamos a ver un sentido de competencia y también mantienen su pasión por el trabajo, más sin embargo, su tendencia a sacrificarse por crecer profesionalmente está cambiando. Anteriormente se conocía como que ellos también trabajaban largas horas de trabajo,
pero conforme ellos han estado conviviendo con nuevas generaciones, han valorado un poco más el sentido de familia y personal. Son creativos y muy impacientes. Tratan de equilibrar su tiempo más en el trabajo, con la vida familiar y otras actividades de ocio. Son adaptables, independientes y son muy conocidos como la generación puente. Cuentan con habilidades directivas y tienden a ser grandes líderes. El futuro es su gran preocupación. ¿Qué pasa con los millennials? ¿Qué los caracteriza? Bueno, son la generación que acceden al mercado laboral en una plena crisis económica, por lo que terminando la universidad, muchos de ellos tuvieron la necesidad de regresar a vivir con sus padres por un tiempo. Pero ellos son los nativos digitales. Dominan muchas disciplinas y múltiples tecnologías. Poseen fuerte empatía. Su propia felicidad es primordial. Son entusiastas. Lo más importante de esta generación no es tanto el salario, ni la solvencia económica como las otras generaciones, sino sentir su labor tiene un impacto social. Ellos tienen liderazgo, pero eso lo adaptan en base a su experiencia. Fomentan una cultura corporativa, cooperativa y son muy flexibles. Ellos valoran mucho la diversidad. Aquí es en donde empezamos a adaptar y aceptar la diversidad con esta generación. Son generaciones que realizan multitasking. Les gusta permanecer en un puesto de trabajo de 2 a 3 años, muy diferente como las generaciones más adultas. Aunque son muy innovadores, una de las características que ellos tienen es que tienen poca comunicación verbal. Y por último, veamos a la generación Z. Ellos son menos idealistas que los de la generación X o Z, o Y, perdón. Son pragmáticos, pesimistas del futuro. Crecieron durante una época de recesión económica, pero se sienten muy cómodos con el entorno digital. Su entorno es volátil e inmediato. Necesitan estar permanentemente conectados. O si no, cuando menos estar conectados con las redes sociales. Son autodidactas y competitivos. Su entorno tiene alto nivel de exigencia e incertidumbre, pero son muy emprendedores y creativos. Buscan trabajos fáciles, a distancia, que les permitan realizar varias actividades a la vez. Tienen gran conciencia social, de mucha importancia, flexibilidad a la libertad. Son la generación llamada social learning. Ahora veamos. Vamos a ver las características de ellos y cómo usan cada uno la tecnología y en base a su entorno. Ahora les pido que conforme vaya yo nombrando cada tecnología de cada generación, usen el chat cada vez que hayan usado alguna de esta tecnología. Por ejemplo, los tradicionalistas, para ellos el radio fue la primera tecnología en comunicación, generalmente en su hogar. Se le conoce como la generación AM. ¿Quién no recuerda que había estaciones AM y FM? Empezó a estar disponible este radio entre 1950 y 1960. Así es que sí, te invito a que nos digas, si tú usaste alguna vez una radio AM-FM y las generaciones más jóvenes no conocen cómo funciona una radio análoga, te invito a que colaboren entre ustedes y le preguntes, tal vez si eres alguien joven, a una generación más adulta, cómo funcionaba cambiar las estaciones. Esta generación cambió y aprendió a evolucionar hacia un tocadiscos o algunas otras personas conociéndolo como un tornamesas. ¿Quién usa un tocadiscos o un tornamesa?
Bueno, estos fueron los baby boomers. A ellos experimentan esta tecnología en su hogar. Pero esta generación también empieza a experimentar tecnología para ayudarse en las tareas domésticas. Ellos inicialmente empezaron a esta generación de tornamesas. Así es que si usaste uno, por favor, dime si recuerdas qué significan los números 78, 45 y 33. Probablemente las generaciones más nuevas los conozcan como LPs. Cabe destacar que el uso de las plataformas de Internet para los baby boomers es un gran reto y significativamente no lo usan tanto como otras generaciones más jóvenes. La generación X, su niñez fue análoga. Recuerden que la llamamos generación puente. Es porque en su niñez hicieron una tecnología análoga, pero ellos usan la tecnología digital conforme van creciendo a su edad adulta. A ellos se les conoce como la generación satelital. Ellos empiezan a evolucionar de un tornamesa a una casetera o a una grabadora. Eran la gran novedad, pero para poder grabar y adelantar una canción era algo muy innovador para ellos. Si no sabes cómo se usaba una casetera, por favor, si eres alguien más joven, pregúntale a una persona de una generación X. A los de la generación X, estoy segura que saben a qué me refiero cuando digo, este es un sonido estéreo o Dolby. Esta generación puente empieza a ver un cambio de tecnología muy rápido. Tan es así que ellos saben lo que es un cassette o convertir un video beta o un video VHS. Así es que si usaste alguna de estas tecnologías, por favor, coméntalo. Bueno, esta es la primera generación que empieza a ver un cambio en el trabajo en cuanto a tecnología. Son los primeros que usan una PC o una computadora para obtener que ser efectivos en su trabajo. Esta es la segunda generación que tiene más acceso al comercio electrónico. De hecho, son los que gastan más, ya que su poder adquisitivo es bastante mayor que otras generaciones y ellos se sienten bastante cómodos en hacer este tipo de transacciones en línea. Sorprendentemente, ellos gastan más que la generación Z, aunque ellos están más cómodos con esta tecnología. Y veamos la generación de los millennials. A ellos se les conoce como los nativos digitales. Ellos tienen alto uso de dispositivos móviles. A ellos la información de tecnología y comunicación es vital. Ellos nacieron con esto. Para ellos son los que registran un mayor consumo de comercio electrónico, con un total de 93.4% de los millennials cuentan con un smartphone y registran el mayor gasto en la compra de todos estos dispositivos. Esta generación son los primeros en experimentar lo que le llamamos ahora el social media. Pero ¿cuál es la mayor ventaja que tiene la generación Edge? Ellos son la generación virtual. Se destacan por tener la mejor tecnología, el uso de móviles inteligentes, a tal punto que el 96% de todos los usuarios son casi de esta generación. Ellos en un 32% tienen hasta una tablet y usan los dos dispositivos indistintamente. Bueno, pero a pesar de que ellos poseen las mayores habilidades digitales, como lo dijimos, son los que tienen menos poder adquisitivo, por lo cual ellos no representan mayor gasto en comercio electrónico. Aunque tienen un mayor manejo de tecnologías, realmente ellos están más interesados en videojuegos. Ellos consumen esta industria
en alto porcentaje. Pero ¿qué pasa con toda esta tecnología? Esta tecnología hace que cada generación se comunique de diferente manera y por eso hay diferencias en comunicación. Veamos. Veamos los diferentes tipos de comunicación. Los tradicionalistas, cuando quieren comunicarse, dicen, a ver, comenten en el chat. Sí, así es. Dicen, escríbeme o si acaso llámame. ¿Cuántos de estos tradicionalistas o de la generación silenciosa no se saben de memoria muchos números de teléfono? Comenten en el chat si es que te sabes varios. Ellos son los que guardan recuerdos impresos como notitas personales o cartas, similares a los baby boomers. Pero a los baby boomers se les conoce como los grandes lectores. Ellos usan muchos libros, generalmente los oirás decir, por favor, llámame por teléfono, o decir, hey, ¿cuándo nos vemos? Porque a ellos les gusta más la interacción personal. ¿Cómo empezamos a ver que la comunicación digital empieza a introducirse? Empieza con la generación X. Ellos son los que usan también los smartphones, junto con las nuevas generaciones. Cuando ellos quieren comunicarse, generalmente te dirán, mándame un email. Si no es así, intenten preguntar cómo se comunican ellos. Pero ellos se amoldan a cualquier tipo de medio de comunicación en general. Por eso es que son el puente entre los silenciosos, baby boomers, la generación millennial y la Z. En cambio, los millennials y la generación Y rechazan todos los medios de comunicación tradicionales. No les gustan mucho las notas personales y mucho menos los correos de voz. Ellos te piden generalmente, mándame un texto. Así simple como eso. La generación Z, como buenos líderes del uso de los smartphones, ¿cómo se comunicarán? Claro. Ellos nos van a decir, por favor, conéctate en FaceTime o mándame un WhatsApp. ¿O tal vez un mensaje de Instagram? Sí, para ellos es crítico comunicarse por medio de social media. Antes de la pandemia, notábamos todas estas diferencias de tecnología y de estilos de comunicación. El manejo de tecnología traía consigo retos para las generaciones más adultas. ¿Pero qué pasa? Sí, este es el antes y el después. ¿Por qué lo digo así? Porque ¿qué pasó con la pandemia? Esto trajo nuevas oportunidades para todos. Hay que reconocer, los millennials y la generación Z han crecido con la tecnología de una manera espléndida y son expertos en cómo usar esta tecnología inteligente. Pero para ellos no se produjo un cambio. Para el resto de las generaciones, durante esta pandemia, se tuvo que adoptar tecnología a la cual no estaban acostumbrados. Ellos se fueron adaptando en su vida adulta a toda esta nueva tecnología. Esto tuvo un impacto en su vida personal y profesional. El mejor ejemplo es todos estos meses. Pues comenta en el chat si durante esta pandemia tuviste que experimentar nuevas interacciones en tu trabajo, tal vez vía aplicaciones de Teams, Zoom, Skype. Sí, mucho de la gente adulta tuvo que empezar a colaborar mediante videollamadas. Esto no era usualmente una zona de confort para ellos. Pero esto sucedió también en la casa. ¿Cuántos de nosotros en casa y en las escuelas, estudiantes, maestros, padres, tuvimos que aprender a cómo manejar Google Classroom, Zoom y, bueno, innumerables plataformas, ¿no?, que se dieron? Pero esto no fue una desventaja. Gracias a la pandemia, la tecnología tuvo vital importancia. En el trabajo, las generaciones empezaron a colaborar más con otras generaciones. Lo mismo pasó en la casa. Tuvimos que
depender de generaciones más jóvenes para que nos ayudaran a usar el uso del comercio electrónico. Mientras la primera imagen vio que en la pandemia casi no se colaboraba entre generaciones, durante la pandemia tuvimos la gran oportunidad de aprender grandes de chicos y chicos de grandes. Comenta en el chat si, por ejemplo, durante la pandemia no tuviste que colaborar con tus padres y decir, hey, ¿me puedes ayudar a? O viceversa, tener que decirle a sus hijos, ¿me puedes ayudar a saber cómo usar X? Entonces, ahora veo que este reto en manejo de tecnología, esta brecha se está cortando. ¿Cuántas veces veamos que la colaboración entre generaciones cambió? No solo en cuanto a la tecnología. Recordemos que después de un rato, usar el smartphone o la tecnología en televisión, radio o teléfonos cansaba. ¿Y qué optamos por hacer? Empezamos a convivir más con las generaciones adultas o jóvenes. ¿Cuántos no aprendimos un nuevo juego de mesa o una nueva manualidad? Y muchas veces estas generaciones adultas nos enseñaron o a cocinar o una nueva manualidad. Esto fue muy divertido. Yo te puedo decir que aprendí a jugar videojuegos. No era algo que era una opción antes de la pandemia para mí. Reconozcamos que esta pandemia trajo varias oportunidades, pero no nos limitemos una vez que la pandemia se levante y ya no tengamos esa oportunidad de convivir tantas horas entre generaciones. Hagamos y exploremos en el trabajo y en la casa, que colaboremos juntos. Una de las cosas que se aprendió es que en manera virtual no veías una edad, ya que la brecha tecnológica se cortó. Entonces, si no la vimos cuando estuvimos conviviendo virtualmente, ¿por qué verla ahora una vez que vayamos de regreso a la escuela o a nuestro lugar de trabajo? En el trabajo, lo que nos dimos cuenta también es que han estado cambiando las organizaciones y las nuevas estructuras. Tenemos que cambiar de mentalidad, aceptar y evolucionar con todos los cambios que se vienen. El futuro trae cambios de jerarquía y a futuras estructuras. Conocíamos las estructuras lineales. Ahora, después de la pandemia sobre todo, tenemos horarios flexibles. ¿Cuántos no han trabajado desde casa por muchas horas? Inclusive se ha visto más eficiencias de trabajar desde casa. Hay generaciones adultas que tienen que encontrar nuevas oportunidades. ¿Cuál es una de ellas? Si te encuentras en tu lugar de trabajo y ves que hay una generación más joven, en lugar de pensar y decir, ¿cuántas veces hemos oído el comentario de, es que no sabe? Y puede ser ese mismo comentario a veces se usa de jóvenes a generaciones adultas. Es que no sabe cómo. Bueno, ahora veámoslos al revés. ¿Por qué no vemos una oportunidad y decimos, ¿por qué no sabe esto, pero entiendo la característica de esta generación? Creo que le puedo aportar o creo que le puedo ayudar a entender cómo. Si lo hicimos durante la pandemia, lo podemos seguir haciendo en nuestro lugar de trabajo o en las escuelas. Les invito a que las generaciones más adultas en el trabajo encuentren oportunidades de mentoría. Es muy importante que en las generaciones más adultas empecemos a empoderar a las generaciones más jóvenes. Y sucesivamente esos jóvenes podrán empoderar a los que siguen. No olvidemos que estas generaciones más antiguas les gusta el reconocimiento, son líderes. Use esas habilidades. Recuerde que un lugar interactivo, tanto en casa como en el hogar, como en el hogar, como en el lugar de trabajo, fomenta aprendizaje, fomenta una mejor
habilidad de comunicación. Tome estas ventajas. Tome la experiencia de los baby boomers y los tradicionalistas. Pregunten cómo. Use la capacidad de adaptación y de integración de la generación X, sobre todo como puente de comunicación entre las generaciones. Si en casa tienes dos generaciones adultas y a lo mejor hay nietos y abuelos en una misma casa, use estas generaciones como puente de comunicación y de integración. No olvide que es mejor sacar provecho de la creatividad de los millennials. Los millennials no solo son gente que tiene mucha experiencia en la tecnología, son muy creativos. Y bueno, no se diga el espíritu innovador de la generación Z. Entonces, veamos las características, tengamos esa mentalidad de cambiar y evolucionar y ver cuáles son las oportunidades, así como nos las presentó la pandemia. ¿Cómo seguimos motivando a cada generación en el futuro? Pues hay que escuchar a todos, incluir a todos en un proceso. Lo más importante, como dije, es cambiar la mentalidad. Esta manera compleja en la que todos nos comunicamos, debemos de asegurarnos que incluyamos a todos en el proceso de comunicación, en la toma de decisiones, no solo en el trabajo, pero en la casa, ¿cierto? Hay veces en que decimos, las generaciones más adultas decimos, vamos a hacer, inclúyanlo en la toma de decisiones. Propónganles retos a las generaciones más jóvenes. A ellos les gusta que los incluyan. Comuníquese de manera personal y directa con las generaciones más adultas y reconozca su trabajo, tanto en casa como en el lugar de trabajo. Ahora, tenga una manera de buscar cómo colaborar e incorporar la creatividad de la generación X. Y asegurarse que tengan oportunidades de aprendizaje y desarrollo tanto en casa como en el trabajo para las generaciones Z y los millennials. ¿Cómo manejaremos la complejidad de la convivencia multigeneracional? Cuando aceptamos que las personas aprenden de diferente manera, y no solo por una generación, sino porque hay personas dentro de nuestras mismas generaciones que aprenden de diferente manera, es cuando empezamos a ver la personalidad de la gente, no solo su generación. Como lo dije, tenemos que involucrar a todos. Asegurarnos que la geografía tanto de la oficina o de la casa sea un beneficio común. Lo vimos en la pandemia. Tuvimos que modificar cuartos, el lugar de trabajo, compartir tiempos dentro de una misma casa y compartir lugares de trabajo. Síganlo haciendo. Esta pandemia trajo muchas oportunidades, y no solo para convivencia, sino para evolucionar y cambiar nuestra manera de pensar. Como lo dije, escuchen a todos, no solo a los mayores. Los millennials y la generación Z traen mucha creatividad y muchas oportunidades de aprendizaje para las generaciones adultas. Y considere diferentes tipos de canales de comunicación. Así como les comenté, las generaciones adultas se fueron adaptando a diferentes tecnologías durante el tiempo. Así es que invito a las generaciones más jóvenes para que sigan ese reto y sigan participando de la convivencia con las generaciones más adultas. En el trabajo, busque manera de entrenar a sus líderes. Es importante que los líderes en el trabajo entiendan que la eficiencia y la productividad
está directamente conectada a tener diferentes tipos de generación en un mismo grupo. Hay que fomentar el desarrollo y el aprendizaje entre todas las generaciones. Toda generación necesita desarrollo, claro, en diferentes áreas, pero es indispensable que modifiquemos la manera en cómo les vamos a dar ese desarrollo a cada generación. Y bueno, hay que considerar la introducción de nuevos modelos de trabajo. ¿Cuántos no hemos tomado ventaja de ese trabajo a distancia o teletrabajo? Home office es la norma al día de hoy. Y esto son cosas que estamos viendo cambiando constantemente. Las generaciones más jóvenes no les gusta tener muchas reuniones en el lugar de trabajo. Si no, pregúntenselo a muchas de esas generaciones también en casa. ¿Cómo aprendieron virtualmente? Hay muchos de ellos que les gustó más aprender virtualmente. Algunos no, tal vez no. Entonces, adaptémonos conforme estos retos se nos van presentando. Ok. Gracias. ¿Cómo vamos a promover la diversidad multigeneracional? Primero que nada, los invito a tener respeto. Las generaciones no debemos ser etiquetadas por un acta de nacimiento, sino que debemos de formar parte de estos equipos diversos. Todos tenemos sentido de innovación y crecimiento. Traten de facilitar ese respeto en su casa, en su lugar de trabajo. Eviten pensar, como lo mencioné anteriormente, esta generación no sabe. No, al contrario, cambiemos esa mentalidad y veamos cómo esas características de cada persona o la personalidad de ese individuo nos ayuda a colaborar mejor. No veamos esa fecha de nacimiento. El cambio de mentalidad es lo que nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que evitar tener esos prejuicios. Primero que nada, para poder tener esa eficiencia multigeneracional, tanto en el trabajo como en casa, hay que ver qué prejuicios tenemos. A veces como padres en casa podemos decir, no me va a avisar, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, una generación más joven. No tengamos ese prejuicio. Elaboremos medios de comunicación, tanto en casa como en el trabajo. Lo mismo en el trabajo, de decir, no creo que pueda colaborar en este proyecto o no creo que pueda manejar esta nueva tecnología. No tengamos ese prejuicio. Cambiemos de mentalidad. Y finalmente, vamos a identificar un mismo propósito. Tener un fin común, tanto en casa como en el trabajo, es súper importante. ¿Por qué? Porque una vez que la gente veamos un mismo propósito, vamos a tener mejor tendencia a colaborar y vamos a estar más inclinados a poder aceptar y escuchar nuevas maneras de pensar de otras generaciones. Así es que los invito a que cambien su manera de pensar, ejerzan respeto tanto en el trabajo como en la casa y sobre todo que no termine con la pandemia esta diversidad y comunicación multigeneracional que vimos en este último año y medio. Recuerden, la brecha tecnológica se ha cortado. Así es que los invito a que sigamos viendo esto como una oportunidad y no como una desventaja. Muchas gracias a todos. Y Raiza, veamos si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Maribel, por tu tema, excelente tema y sobre todo ahora en estos tiempos de cambios, de plataformas virtuales y de esa multigeneración que estamos viviendo, como has mencionado. Tengo algunas preguntas por aquí que te voy a ir dando para que puedas ir contestando.
Número uno, ¿cómo lograr que estas nuevas generaciones interactúen más en los espacios de trabajo con los mayores? Te invito a que si eres una generación más joven en tu lugar de trabajo, veas la cualidad de esa generación más adulta, más que la desventaja. Digamos, si a esa generación adulta no tiene una facilidad en alguna de las áreas de expertise que tú tienes, acércate a ellas y diles que ellos pueden usarte como maestro en esa área. Mentoría. Mentoría no es algo que sucede solo de las generaciones más adultas a una joven. La mentoría puede darse también de una generación joven a una adulta. Como lo mencioné en tu casa, todos tuvimos que aprender de diferentes maneras a hacer diferentes cosas, tanto cocinar o como usar un Zoom. Entonces, te invito a que en lugar de ver esa barrera, lo veas como una oportunidad de algo que tú puedes enseñarles a esas nuevas generaciones. Estoy seguro que si te acercas a esas generaciones adultas y les presentas que tú puedes enseñarles cómo, ellos lo van a apreciar mucho. Y sobre todo, en el momento en que tú necesites alguna expertise en el área que ellos tienen como buenos comunicadores o líderes, tendrás el apoyo de ellos también, estoy segura. Excelente, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es tu recomendación si tengo que liderar en un grupo mixto de generaciones? Mi primera consejo es, ya que tienes una diversidad en tu equipo, quítate la etiqueta de la generación. Evalúa a tus miembros. A veces caemos en el prejuicio de saber, es que si le doy este reto a este tipo de persona, no lo va a lograr porque no tiene la experiencia en cierta área. A veces esos prejuicios hacen que no consideremos cualidades que cierta persona puede tener en ese grupo de trabajo que tienes. Entonces, te invito a que primero que nada, no veas la etiqueta de esa fecha de nacimiento, primero que nada. Segundo, evalúa quién puede ser esa persona puente. Como lo comenté, las generaciones X a veces sirven como vía puente entre generaciones adultas y jóvenes. Utilízalos como líderes y trata de fomentar que se sientan cómodos, que todos sean escuchados. A veces se comete el error de que la generación joven siente que no son escuchados lo suficiente y que la experiencia de años laborales de las generaciones adultas pesan más. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en estas últimas fechas? Y como dije, las organizaciones han cambiado, ya no son tan lineales. Muchos de los otros retos que vemos en el área laboral es generaciones más jóvenes liderando a generaciones más adultas. Y a veces eso causa un resentimiento. Así es que si fomentas el respeto y fomentas el no ver una edad o una generación, pero más enfocarse en la personalidad y las habilidades de cada persona en tu equipo, considero que esa es la manera mejor de manejar a un grupo diverso en el trabajo. Excelente, me encanta. Y esta otra pregunta va muy de la mano con lo que acabas de responder. Nos comenta una joven, tengo 30 años y me hicieron líder de un equipo de trabajo donde todos mis colaboradores son mayores que yo. ¿Qué recomendación me darías para que
ellos no se sientan que tienen menos capacidad que yo por la diferencia de edad. Ok. Una de las cosas es, como comenté, las generaciones adultas les gusta ser reconocidos e incluidos con sus comentarios. Una de las cosas que sí puede haber un resentimiento a veces en las generaciones más adultas si una más joven está liderando. Mas, sin embargo, el ser totalmente transparente, el ser humilde y valorar a las generaciones adultas, creo que te ayudaría con esa comunicación. Líder no significa tener muchos años de experiencia. Líder muchas veces es saber escuchar. Y al saber escuchar es poder tener la capacidad de cambio y adaptación. Por lo que tú me comentas, tienes 30 años, seguro tienes la manera de ser también el puente entre las generaciones jóvenes y las generaciones adultas. Usa eso en tu equipo. Busca las maneras y las sinergias que puedes tener en tu equipo y haz que hagan en tu equipo que tengan retos en común. Un fin común o un proyecto donde tengas a dos generaciones, una joven y una más adulta, en donde los valores al mismo nivel, creo que te ayudará con ese liderazgo en tu equipo. Excelente, muchísimas gracias por dar todas estas respuestas tan asertivas que sé que serán de gran valor para nuestra audiencia en el día de hoy. Quiero aprovechar también estos minutos que nos quedan para finalizar, poner en el chat que hemos estado haciendo durante toda la ponencia, Jetsi, dando las informaciones de MOR, nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y sobre todo compartirlas con otras personas y así también puedan multiplicar esa facilidad de conocimiento que tienen a través de nuestras plataformas, tanto Instagram como en Facebook, donde cada semana publicamos las actividades que tenemos. Así que voy a revisar nuevamente el chat por si hay otra pregunta que no se nos quede para poderla realizar. Veo que no, que está todo completo, Jetsi, así que muchísimas gracias nuevamente por toda tu información. Y nada, agradecerte nuevamente este espacio que tomaste para compartir con nosotros y darle las gracias a todas las personas también que se conectaron y que podrán ver la grabación en nuestro canal de YouTube en breves minutos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buenas noches, buenas tardes o buenos días desde donde te hayas conectado con nosotros. Así es, hasta la próxima. Gracias, Jetsi. Hasta luego.